en el cual pone en adultos equivalentes, esto quiere decir básicamente cuánto consume por día un adulto, cuánto debería consumir, está en 2.233 en la parte más pobre y llega hasta 4.542 en la parte más rica, es decir, evidentemente los ricos son en promedio mayores consumidores, tienen capacidad de consumo de mayores cantidades de calorías. Algunos por supuesto también entran en dieta. Pero lo más relevante es el tema de los 2.233. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la mínima cantidad de calorías que una persona adulta debe consumir para mantenerse en estado de salud y no empezar a perder fuerzas o empezar a enfermarse. Para esto significa que tiene que comer una determinada cantidad de alimentos. Esto es lo que se llama la canasta básica alimentaria. Y para esto se le ponen los precios, ¿correcto? Si, por ejemplo, 1 kilo de tomate, 2 kilos de carne, 3 kilos de lechuga, hasta armar esto, y entonces dice, bueno, a ver a qué precio lo tiene. Y de acuerdo al precio que tenga, lo que nosotros tenemos es la indigencia. Si usted gana menos plata de lo que le permitiría comprar esa cantidad de alimentos para tener esas calorías, las que vemos acá al lado mío, entonces usted es indigente. En cambio, si usted tiene más plata que esto, ya no es indigente. Y ahí pasa la pobreza. Vamos a explicar a ustedes rápidamente cómo está, de acuerdo a la última medición del INDEC. Hay algunas dudas al respecto, justamente por lo que le estoy diciendo a usted. ¿Qué pasa? Le estoy poniendo precios. Es decir, yo comparo el ingreso de la gente versus lo que puede comprar. Entonces, para poder saber lo que puede comprar, le pongo el precio. Es decir, el kilo de tomate está a 4 pesos, el kilo de lechuga está a 3 pesos. Si uno, en vez de poner 4, lo pone a 3, la cantidad que puedo comprar es más. Entonces, como hay dudas respecto a algunas mediciones del INDEC, hay dudas respecto a esto de la indigencia y la pobreza. Pero vamos a tomar los datos oficiales. ¿Cómo es la situación hoy de la escala, básicamente, de la Argentina? Vamos a suponer que estamos en una escalera mecánica. La primera parte son los indigentes. De acuerdo al último dato del INDEC, la cantidad de indigentes, que vamos a ir subiendo la escalera, es el 5,1% con un corte de 398 pesos. Esto quiere decir, si usted gana menos de 398 pesos, está dentro de los indigentes porque no logra comprar alimento suficiente para esa canasta básica. Después de eso está gente que compra el alimento básico, pero no cumple otros requisitos, lo que se llama otros consumos que hacen a la pobreza. La pobreza está de corte hoy en 982 pesos y está el 17,9% de la población. Acá se incluyen los 5,1 que vimos antes. Esta es la última medición oficial. Vuelvo a insistir, hay algunos cálculos privados que le dan un poco más porque calculan que el nivel de precios es más alto que el del INDEC. Finalmente, personas que ganan hasta 5.000 pesos, lo que podríamos llamar una clase media, es decir, que están entre los pobres de los 1.000 pesos a los 5.000, está cerca del 67% de la población. Este es un dato estimativo tomando valores de lo que eran los aportantes a las AFJP y también cálculos que se hacen a partir de ingresos. Y finalmente están aquellos que ganan más de 5.000 pesos por mes, que aproximadamente es el 14% de la población. Esto es la clase media alta, la clase alta, algunos podrían decir media, ya 5.000 pesos no es tanto. Pero esto es lo que vio usted de la estructura básicamente de la Argentina, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Hay un 5% de indigencia, hay un 17% de pobreza, es decir, gente que gana menos de 1.000 pesos, y después está la parte fuerte que está entre los 1.000 y los 5.000, y después la parte de los que gana más de 5.000. Y entonces las cuestiones son distintas. Veamos cuál es el mecanismo de distribución del ingreso en Argentina, de acuerdo al último dato también relevado que en realidad ya tiene más de 2 años. La distribución del ingreso, ahí la tiene usted. El 20% más pobre de la población, de acuerdo a la última medición, tenía el 3,7%, ¿lo ve ahí? Mientras que el 20% más rico tenía el 52% del Producto Bruto Interno. O sea, esto quiere decir la concentración que hay. ¿Ve? El 20 más pobre apenas el 3%, el 20 más rico tiene el 52%, la clase media un poquito mejor está con el 22%, es decir, apenas por arriba de lo que sería un promedio lineal, de si todo el mundo ganara el mismo ingreso. Ahora yo quiero detenerme un segundo acá. Con esto, tenga la tabla de ingresos acá. Yo quiero diferenciar distribución de la riqueza de distribución del ingreso. Porque esto hace rato que viene siendo una discusión, mucha gente lo usa indistintamente, como si fuera lo mismo. No es lo mismo. Distribución de la riqueza es distribuir lo que hay. Es el stock. Esto es típico de una herencia. Es decir, cuando se muere el padre, digamos, de una familia, los hijos saben lo que le va a tocar en sucesión, se cuenta lo que tenía el padre, es decir, el stock, lo que hay, lo que ahorró durante toda su vida, y se divide. Eso es distribuir riqueza. Una típica esquema de distribución de la riqueza era la reforma agraria, es decir, la cantidad de tierra que hay es una determinada, se divide en partes y se distribuye. La distribución del ingreso es distinta. ¿Por qué? Porque es como que el salario que viene, el sueldo que viene, suponiendo del padre o de la madre a la casa, y se distribuye. ¿Cuánto se lleva la madre? ¿Cuánto se lleva el padre? ¿Cuánto se lleva el hijo? Pero hay una discusión adicional, es decir,
hay que saber cuál es el ingreso, es decir, lo que se genera todo el tiempo. Entonces es un poquito más complejo, porque no es lo que hay, sino lo que hay que ir generando. Y entonces la distribución del ingreso tiene dos componentes: la generación del ingreso y después cómo se distribuye. Porque se te puede dar la particular paradoja de que en realidad la distribución del ingreso en una familia mejore, pero todos estén peor. ¿Y por qué? Y supongamos que el sueldo de un trabajador es de 5.000 pesos por mes y trae todos los días 5.000 pesos, sí, todos los meses 5.000 pesos a la casa. Y se distribuye 10% para el hijo menor, 10% para la hija, 40% supongamos para la mujer y 40% para él. Es una distribución medio inequitativa, todos quieren el 25%. Supongamos que todos tienen el 25%, pero la persona que sale a trabajar, en realidad ya el trabajo no le va tan bien y cuando viene con 3.000 pesos y no con 5.000. La distribución del ingreso puede estar mejor, todos están recibiendo 25%, pero en realidad casi todos están recibiendo menos plata porque el ingreso es menor. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque se puede dar la paradoja, y de hecho se da, de que en muchos países la distribución del ingreso se empeora, que es una versión relativa, pero sin embargo la pobreza disminuye mucho, porque la pobreza es una visión absoluta. Esto quiere decir, es cuánto yo puedo comprar con mi sueldo. Charlaba también con uno de mis invitados que justamente uno de los países que peor ha tenido una distorsión terrible en la distribución del ingreso es justamente China. ¿Por qué? Porque ahora tiene mucho más rico de lo que tenía antes, pero sin embargo tiene 500 millones menos de pobres. Tiene peor distribución del ingreso, pero tiene menos pobres. ¿Por qué? Porque creó una cantidad de riqueza fenomenal. Entonces, ¿qué pasa? La pobreza tiene mucho que ver con la distribución del ingreso, que crece la pobreza cuando la distribución se empeora, sobre todo en países que no crecen. Adivine qué caso es. Correcto. Es la Argentina. En Argentina el PBI per cápita prácticamente no creció en los últimos 30 años. Si un PBI per cápita no crece, es decir, si la capacidad de crear riqueza de un país no crece, en cuanto a la distribución del ingreso se deteriora, automáticamente aumenta la pobreza. Entonces la discusión de la distribución del ingreso es más compleja, porque hay que discutir cómo se genera ingreso y cómo cada vez generamos más ingreso y a la vez cómo lo distribuimos sin afectar.